Hola, ¿qué tal amigos de Ciencias Virtuales? Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de estática, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la clave 1223, el cual vamos a ver el día de hoy los subtemas 4.3, centroide de un área, y 4.4, centroide de un volumen. Y bueno, es uno de los tantos temas importantes porque con ello vamos a encontrar dónde reside precisamente el vector de la fuerza de cierto objeto, en este caso la fuerza que va a regir para el centroide va a ser el peso. Entonces por ello es que es importante este tema. Por ello vamos a tratar en primer lugar el concepto de centroide y luego vemos que hay diferentes tipos de centroide, que en este caso van a ser tres tipos de centroides. Entonces de esta forma vamos a ver lo siguiente: media aritmética, que se promedio. Esto ustedes ya han visto, o bueno, todavía no lo han visto, pero eh, en lo que sería en la preparatoria, bachillerato, pues ya vieron lo que es la media aritmética, al menos como forma previa a lo que sería estadística inferencial, que en este caso es estadística descriptiva. Y bueno, son tanto de las descripciones, precisamente, en el que podemos decir bajo un cierto conjunto de una población para describir ciertas características. En este caso, la media aritmética eh, es el número que nos indica cuál es el que está más, que hay más frecuencia dentro de una población, ¿ok? Dentro de una muestra, ¿ok? En este caso, vamos a verlo como matemáticamente hablándolo. Es el cociente de la sumatoria de n elementos entre el número de n elementos. Y matemáticamente se ve de esta forma: x en minúscula con una barra en horizontal arriba, en el cual es la sumatoria de todos los elementos que estemos consultando, más bien sumando, que va desde 1 hasta n de x y entre n, que n precisamente es el número de n elementos. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos nuestras calificaciones del semestre 2024-2, como sigue, que en este caso son calificaciones de 10, 9, 6, 7, 10, 8, 9 y 5, y el número de elementos que en este caso son 8 calificaciones, vamos a ver que vamos a estar sumando 10 más 9 más 6, etcétera, hasta el 5, como se ve en pantalla, entre 8, porque son 8 elementos. Por lo tanto, nuestro promedio es de 8.0. Y si dentro de todas nuestras calificaciones es de 8, ¿ok? Entonces, de esta forma, cuando hablamos de ponderado, porque va a ser una palabra clave, ponderado es asociar una característica o propiedad para promediar. En este caso vamos a ver el promedio ponderado. También son sinónimos tanto media aritmética como promedio, pero podemos decirlo que promedio es más usado en la física, ¿ok? Es el cociente de la sumatoria de n elementos multiplicado por un peso ponderado entre la suma de pesos ponderados, C, en este caso. Y entonces es similar a lo que sería la media aritmética, el promedio, que en este caso solamente que va a estar asociado con una C mayúscula. En este caso la C mayúscula es lo que sería el peso ponderado de cierta característica. Vamos a ver con ello el siguiente ejemplo. Cada calificación igual a 19 tiene un porcentaje del 10% y cada calificación menor a estos tiene un porcentaje del 15%. Entonces, de esta forma, todo lo que sea 19 va a estar multiplicado por 0.1 porque nos dice el porcentaje que se le asocia, que en este caso para la calificación es 10%. En este caso es 0.1, 0.1 y a los demás 0.15. De tal forma que hay que respetar que la sumatoria de 0.1 y 0.15, si van sumando todos ustedes estos porcentajes, tienes que darle la unidad, es decir, 1. Entonces 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.15 más 0.15 más 0.15 más 0.15, eso todo dividido y todo lo demás está multiplicado y sumado, como se encuentra en pantalla. De tal forma que el promedio ponderado es 7.7, el cual va a ser, en la mayoría de los casos, va a ser menor. ¿Ok? En este caso va a ser, esto es menor a 8, obviamente. Entonces, por lo tanto, el promedio ponderado en ciertas calificaciones puede ser perjudicial para ustedes los alumnos, pues cuando se les quiera asociar con cierta característica,
una calificación. Entonces es mejor calificarlos todos por igual que por porcentajes asociados. Entonces es mejor que voten por este tipo de calificación o esa forma de evaluar que de esta forma. ¿Ok? Entonces por ello va a surgir el concepto de centroide, que es de esta forma. Tomar en cuenta que la ecuación anterior se puede utilizar para ponderar posiciones y se le llama posición de peso ponderado o bien centroide. Entonces ya describimos el concepto o la definición de lo que sería centroide. No es más que el promedio de lo que sería de posiciones. Ajá, ponderados. ¿Okay? En este caso es asociado a la cierta posición en un sistema de coordenadas. Los centroides se pueden estudiar como de línea, de superficie o área y de volumen. Para estas diapositivas se estudiará solamente de volumen y área. Para el último subtema se verán los centroides de línea porque, bueno, van a ser importantes para describir ciertas curvas que van a estar describiendo la distribución de fuerzas continuas. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en el último subtema para este tema precisamente. Entonces los centroides se describen como de superficie o de área, de volumen y de línea. ¿Ok? Su símbolo para identificar un centroide es de esta forma, un círculo, y en donde se van a dividir en más bien sí, en cuartos más bien. Aquí sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, el cual en este cuarto va a estar en blanco, en blanco opuestos, y estos también opuestos, pero en color negro. Entonces, por lo tanto, la característica asociada a las posiciones será el área y serán centroides de área. O muchísimas de las veces solamente le dicen centroides. Y de esta forma se asocia, ¿ok? Es aquí esta X con una, por así decirlo, una forma curviada por arriba, una línea curviada en la parte de arriba de X. Quiere decir que la forma promedio, o si por así decirlo, de todas las posiciones infinitesimales que hay de cierta figura. Es decir, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que es un rectángulo. Entonces en el rectángulo pues ese medio en la coordenada X, entonces va a ser simplemente cualquier coordenada que pase por ahí. O sea, no importa a cuál nos estamos refiriendo. Eso también va a ser importante. Si nos vamos a primero a tener en cuenta que centroide vamos a empezar por X, podemos tomar cualquier coordenada en X, ya luego nos vamos hacia la coordenada Y, pero sería hacia la mitad. En caso contrario, que queramos encontrar primero la coordenada en X, es decir, de esta forma, podemos elegir cualquier coordenada en y de esa forma vamos a encontrarlo en cualquier coordenada de Y y luego una coordenada en X, pero en la mitad, es decir, un medio de X. Eso lo vamos a ver con mayor explicación más adelante y aparte con los ejercicios. Y por ello, esas son ya las coordenadas del centroide de área. ¿Okay? El centroide de un área, para encontrar el centroide de un área en el plano XY, se utilizan las siguientes ecuaciones. Y ahí están nuevamente, ¿no? Sin embargo, en primera instancia, se utilizarán funciones que describan el área bajo la curva de estas. Ustedes ya bueno, esta materia para los mecánicos, igual para los civiles, no mal recuerdo, son para el segundo semestre, que apenas están viendo lo que sería cálculo integral, pero cálculo integral muchísimas veces se asocia al área bajo la curva, para lo que serían funciones reales de variable real. Luego pues van a encontrar también lo que serían funciones reales de variable vectorial, en el cual también tienen áreas bajo la curva, y obviamente esa área bajo la curva es lo que nos va a dar precisamente el área, que es de esta forma, como se encuentra aquí. Solamente que este es de forma discreta, es decir, por partes. La otra forma que vamos a estar viendo en la primera instancia en los ejercicios es de forma continua, es decir, a partir de una descripción de cierta función, porque de ello, pues entonces toma todos los números reales de cierta región. Entonces eso lo tendrán que estar viendo pues en todas sus materias de matemáticas, en el cual pues van a ver la forma más descriptiva a ese concepto. Entonces las ecuaciones presentadas con anterioridad, el término de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, se convierte en una integral definida, integrando el área correspondiente. Y entonces ahí tenemos nuevamente solamente con integrales. Esto es decir que hay que integrar bajo el área de un diferencial de área, y de esta forma es lo mismo, solamente que la integral de área. Recuerden que esa integral de área también se puede escribir como doble integral.
Sin embargo, aquí vamos a tomar en cuenta ciertas condiciones en donde para lo que serían centroides de un volumen, pues, por ejemplo, eso vamos a ver la integral de un volumen que puede ser triple integral, pero muchísimas de las veces podemos describirlo a partir de una cierta área y si en toda su extensión es constante, entonces se puede convertir en un área por un diferencial de x, el cual nos va a dar el volumen. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante en estas diapositivas para que ustedes puedan llegar a ese concepto. Entonces aquí veamos que tenemos nuestras coordenadas x y nuestras coordenadas y. El eje de las abscisas y ordenadas. Aquí tenemos un cierto cuerpo con no sabemos qué forma, simplemente una forma arbitraria. Y lo que tendríamos aquí es una pequeña área, un diferencial de área, el cual tiene un diferencial de x, como se observa en pantalla, y un diferencial de y. Entonces, por lo tanto, el diferencial de área es igual a diferencial de x por diferencial y, como si estuvieran encontrando precisamente el área de un rectángulo, que ustedes ya han estado trabajando eso desde primaria. Entonces, de esta forma, dx por dy, podemos verlo de esta forma, siempre y cuando estamos describiendo una función en y. Más bien, que la función sea igual a y es al mismo tiempo como una función de fx. Entonces la área podemos verlo como la integral de fx por un diferencial de x. Entonces, el diferencial de área es igual a f de x por d diferencial de x. O puede ser lo contrario. Puede ser f de y por un diferencial de y. Es decir, que esté en función de y propiamente. Va a haber algunos casos que tendremos que hacer realizar eso. Que precisamente primero encontramos cualquier coordenada en y para la coordenada en x tendríamos que hacer la mitad. Y lo mismo pasa para lo que sería caso contrario, ¿no? Primero encontramos cualquier coordenada en x y luego a la mitad a la coordenada y. ¿Ok? Entonces lo podemos escribir de esa forma. Y entonces, lo que les decía, si por ejemplo primero vamos a la coordenada x, cualquier parte de él podemos encontrar el centroide en x. ¿Ok? Sobre x más bien. Entonces, de esta forma, podemos describirlo luego lo que sería en la coordenada y, su centroide, en esa coordenada y, sería un medio de y. Entonces, por lo tanto, más bien, aquí tendría que haber sido la forma curviada, la parte superior, porque si no, esta no es precisamente el centroide, sino la forma de que está a la mitad de todo el cuerpo. ¿Ok? O bueno, sí, bueno, el cuerpo de la superficie que estemos buscando o estudiando. Y entonces aquí hacemos un análisis y vamos a usarlo como diferenciales o simplemente como y. De esta forma, recuerden que ese es y lo de arriba es una forma curvada, no precisamente y, porque curvada es de forma promedio de todas las partes infinitesimales del cuerpo. Entonces, por lo tanto, sería diferencial de y entre 2. Y entonces, de esta forma, encontraríamos esa mitad como un medio de y. ¿Ok? Y lo vamos a ver desde este aspecto, cómo encontrar el centroide de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el triángulo rectángulo se puede escribir bajo esta curva. Entonces, y es igual a m por x, donde m es la pendiente, ¿ok? Recordemos que la pendiente no es más que la diferencia de y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿ok? Recordando eso de, pues, geometría analítica. Y entonces, lo que hacemos es tomar en cuenta lo siguiente. Ahí ya sombreamos lo que sería el área bajo la curva y se formaría un triángulo que quedaría como y igual a h entre b por x, ¿ok? Y entonces aquí tenemos las coordenadas del centroide. Entonces, de tal forma que integrando sobre un área de diferencial de área es igual a integral desde 0 hasta b, porque obviamente vamos a integrar desde este punto que estoy señalando en pantalla hasta b, ¿ok? De y por dx, de tal forma que entonces en este caso y se escribe como h entre b por x, y aquí lo tendremos que colocar como se observa en pantalla. Ahora h entre b va a ser constante y lo tenemos que sacar de la integración, y por lo tanto sería x por un diferencial de x. Entonces, por lo tanto, ya hacemos la integración y por lo tanto nos queda como x al cuadrado entre 2 y tenemos que evaluarlo desde b hasta 0. Entonces, por lo tanto, evaluándolo quedaría un medio
por h por b al cuadrado entre b, y entonces b cuadrado entre b se simplifica y quedaría como un medio por b por h. Por lo tanto, ustedes conocen que el área de un triángulo sería un medio por base por altura, o simplemente base por altura sobre 2. Entonces, ustedes ya conocen esa área. De hecho, pues la están utilizando desde la primaria. Ahora vamos a encontrar de esta parte la integración del área de simplemente la coordenada cualesquiera de x, de diferencial de área, que en este caso es x, una coordenada cualquiera, por y, por diferencial de x, de tal forma que x se quedaría de igual forma, y sabemos que es h por b por x, pero x por x, x al cuadrado, y sacamos esto de la integración de h entre b, y por lo tanto quedaría de esta forma, llegando al último, a lo que sería un tercio por b al cuadrado por h. Entonces, de esta forma, el centroide, bueno, la coordenada del centroide en x es un tercio por b al cuadrado por h entre un medio de b por h. Por lo tanto, aquí hacemos la simplificación correspondiente y nos quedaría que el centroide en la coordenada x sería 2 tercios de b en este caso. Para el triángulo rectángulo igual sucede para y. En este caso vean que aquí y la parte promedio, la promedio para esa coordenada sería un medio por y por diferencial de x, de tal forma que hacemos lo correspondiente, como se observa en pantalla, y llegamos hasta esta parte, un 16avo, un sexto, 1 entre 6 por h al cuadrado por b. Y por lo tanto, eso lo tendremos que colocar en esta forma, un sexto por h2 por b entre un medio por b por h, de tal forma que al simplificarlo quedaría un tercio de h, y por lo tanto las coordenadas serían esas como se observa en pantalla. Tanto de x como de y, ahí quedarían en pantalla. Entonces, de esta forma también podríamos colocarlo el triángulo hacia el otro lado, como en forma simétrica y de forma de espejo. Entonces quedaría de esta forma, y ahora sus coordenadas del centroide cambiarían completamente a estas. ¿Ok? Bueno, para la coordenada y quedaría casi intacta, más bien intacta, pero para x quedaría un tercio de b. ¿Ok? Por ejemplo, el centroide de un rectángulo podemos describirlo con esta curva que es y igual a h, porque es un valor constante. Por lo tanto, el área bajo esta curva quedaría de esta forma, y hay que tener sus coordenadas en x, y por lo tanto la integración del área por diferencial de área quedaría de esta forma, desde 0 hasta b, como se observa en pantalla, por y por diferencial de x, que es igual a la integral de 0 a b de h por diferencial de x, pero sabemos que h es constante precisamente. Entonces h se separa de la integración y quedaría de esta forma, de forma que h multiplicando a x evaluado desde b hasta 0, y sería base por altura. Y eso ustedes también conocen, que el área de un rectángulo es base por altura. Y aquí encontramos igual lo que sería la coordenada del centroide para el rectángulo. De esta forma quedaría como un medio por h por b al cuadrado. En esta parte superior tendríamos que hacer el cociente correspondiente, y la coordenada del centroide en x sería un medio de la base. Ok, precisamente. Y para y quedaría lo mismo, un medio de h. Entonces quedaría exactamente a la mitad de la base y la mitad de la altura. Aquí el centroide. Entonces este tipo de centroide es muy rápido de llegar a la deducción y fácil de encontrar. El centroide de un círculo es un poco más laborioso, pero no difícil. En este caso, para describir la curva de un círculo, recuerden que lo de alrededor es la circunferencia y lo de adentro es el círculo, el cual es y al cuadrado más x al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Ok? Como podemos describir. Y es de la forma implícita, por así decirlo, la función. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es encontrar a lo que sería y, despejándolo. Entonces quedaría y igual a más menos la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado, de tal forma que aquí el más menos es porque describe la parte positiva y luego la parte negativa, que es del círculo. Solamente vamos a describir la parte positiva, es decir, esta parte. Entonces, al último, lo que vamos a encontrar es el área
de la mitad, luego lo tendremos que multiplicar 2 veces para encontrar ahora sí el área total. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la integración del área es la mitad del área por el diferencial de área, que esa integración va desde menos r, desde el radio, menos r hasta r de la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado por un diferencial de x, que es igual a lo mismo, solamente que aquí va a cambiar. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta es que x va a valer esta forma. R al cuadrado por coseno al cuadrado de teta y multiplicando por el diferencial de x, que sería menos r por el seno de teta por el diferencial de teta. En esta forma, ¿cómo encontramos esta parte? Esa es la que se van a estar preguntando. Por sustitución trigonométrica. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos aquí x, y, ¿ok? Agarramos esta parte y ahí desprendemos un rectángulo. Por eso es que aquí se forma este rectángulo que lo amplifico. Entonces, de esta forma tenemos un ángulo que va proyectando hacia y en forma adyacente está la x y luego el radio. ¿Ok? De esta forma, recordemos que r al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado es de la forma que podemos usarlo con funciones trigonométricas. En este caso es seno de teta igual a y entre r, que sería y igual a r por seno de teta, o bien coseno de teta igual a x entre r, de tal forma que x es igual a r por coseno de teta. Ahora, la derivada de x respecto a teta es igual a la derivada de r por coseno de teta respecto a r, que es igual a r por la derivada del coseno de teta respecto a r. En este caso, más bien respecto a teta, porque aquí, bueno, sí, aquí se fue, es respecto a teta. Entonces, por lo tanto, sería menos r por el seno de teta. Y por lo tanto, aquí quedaría finalmente de esta forma. El diferencial de x es igual a menos r por el seno de teta por el diferencial de teta. Por lo tanto, donde estaba x, vamos a pasarlo como r por coseno de teta, que es en ese término que estoy señalando. Entonces quería r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Y luego esta parte, que es diferencial de x, que está aquí, lo vamos a sustituir todo este término. Y entonces ahí lo colocamos. Ahora, lo que hacemos es aquí simplemente con lo que sería por factor común de r al cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado de teta, quedaría de esta forma como factor común. Entonces aquí se puede desprender como raíz cuadrada de r al cuadrado y raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta, coseno cuadrado de teta, y por lo tanto aquí también quedaría, vamos a pasar esta parte de menos r sacando de la integración. Por lo tanto, quedaría como seno de teta por diferencial de teta. Ahora, seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Es una identidad trigonométrica, o más bien identidad pitagórica. Entonces, por lo tanto, ahí podemos generarlo de esta forma, como se observa en pantalla. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es de esta forma. Vamos a llegar a esta forma más bien, como menos r al cuadrado, por la integración de menos r hasta r de seno cuadrado de teta por diferencial de teta. Cuando x es igual a menos r, ahí con lo que vimos de que es igual a x igual a r de coseno de teta, ahí en x vamos a estudiar como menos r y por lo tanto quedaría de esta forma. Y luego el último quedaría menos 1 igual a coseno de teta. Por lo tanto, la forma que satisface esta ecuación es que teta sea igual a pi. En este caso, pi es en radianes, entonces recordemos eso. Cuando x es igual a r, entonces ahora este valor va a tener como r igual a r por coseno de teta, tal forma que quedaría 1 igual a coseno de teta, de tal forma que esta ecuación se satisface cuando teta es igual a 0 radianes. Entonces, por lo tanto, vamos a sustituirlo correspondientemente. Y entonces ya podemos hacer la integración. Esta forma pues ya la salté, la hice con Wolfram, matemática. Ustedes lo colocan en ese programa y obviamente lo que van a encontrar es esta forma, ¿ok? Y van a sustituir, bueno, tomando los valores desde 0 hasta pi, de tal forma que van a estar encontrando lo que se encuentra en pantalla. Entonces, lo que quedaría el último es menos r al cuadrado por menos 1/2 de pi. Y por lo tanto, quedaría como 1/2 por pi por radio al cuadrado. Ese es el área de la mitad
de un círculo multiplicar por 2 es el área completa. Entonces, por lo tanto, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, las coordenadas del centroide de un círculo es simplemente a la mitad del diámetro, es decir, el radio precisamente, o sea, es decir, la mitad. A la mitad del círculo, ahí está el centroide. ¿Ok? También va a haber mitades de círculos, semicírculos, o una cuarta parte del círculo. También muchas veces le dicen arcos. Entonces, de esa forma lo vamos a ver el recopilado de todos los centroides, que son los que vamos a estar utilizando y trabajando. Aquí tenemos el recopilado de centroides de área para el rectángulo, para el círculo, para el medio complemento parabólico, ¿ok? Para el triángulo rectángulo, pero de esta forma. Son dos formas diferentes y que tienen sus centroides de diferente forma también. Sus coordenadas de los centroides. Semicírculo, media parábola, el triángulo isósceles, cuarto de círculo, sector circular, triángulo. Recuerden que es diferente el triángulo isósceles, un triángulo equilátero y el triángulo rectángulo, ¿ok? El cuarto de elipse, ¿ok? Son todos los que vamos a estar utilizando para los ejercicios, para que ustedes tomen en cuenta todo lo que serían los centroides de área, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que sería centroide de un volumen. Análogo a encontrar el centroide de un área, el centroide de un volumen lo encontramos de la siguiente forma. Ahora se le va a asociar el volumen, ¿ok? Como se encuentra en pantalla. Mejor de ser el área, va a ser el volumen, ¿ok? Sin embargo, en primera instancia se utilizarán funciones que describan el volumen de estos cuerpos. En todas las ecuaciones presentadas con anterioridad, el término de sumatoria desde i igual a 1 hasta n se convierte en una integral definida, integrando el área correspondiente, y quedaría exactamente análogo a la que sería área, solamente que también vamos a ver lo que sería la coordenada en z. Entonces, de esta forma, vamos a encontrar las coordenadas del centroide de un volumen. Entonces, ahí estaría de forma general el concepto del centroide de un volumen. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un diferencial de x, un diferencial de z y un diferencial de y el diferencial de volumen de cierto cuerpo, ¿ok? Aquí vemos que un diferencial de volumen también es igual al área de x por diferencial de x. Es el área que es paralelo al plano YZ. YZ es este plano que estoy señalando ahora mismo y que obviamente es el área en función de x por diferencial de x, ¿ok? Ahora el diferencial de volumen también puede ser el área de y por el diferencial de y, que es el área que es paralelo al plano XZ. Y el diferencial de volumen que es igual al área en Z por el diferencial de Z, que es el área que es paralelo al plano XY. ¿Okay? Vamos a verlo esto a través de unos ejemplos. En este caso es el centroide de un cubo y un paralelepípedo, el cual pues de esta forma, para un cubo todos sus lados son iguales. Por eso es que pongo una A en minúscula como diciendo que es el lado que es igual entre estos. Entonces, de esta forma, vamos a ver la integración de volumen de un diferencial de volumen. La integración es del área de y por un diferencial de y. Igual ustedes pueden integrarlo con lo que sería con la triple integral, solamente que aquí lo vemos como área de y por un diferencial de y. El área de y es igual a por un diferencial de y este mismo término lo multiplicamos y nos da al cuadrado. Lo sacamos porque es constante. Y obviamente lo que hacemos es integración, la integral de 0 hasta a de diferencial de y al cuadrado y y evaluado desde a hasta 0 y quedaría de esta forma, de tal forma, más bien simplificando, quedaría como al cubo. Entonces el volumen de un cubo es al cubo o a la tercera, ¿ok? Y ahora sí podemos encontrar sus coordenadas del centroide. De esta forma, tendríamos que encontrar la integración de x por el área x por el diferencial de x. ¿Ok? Tal forma que lo que tenemos que hacer, el área de x es igual a al cuadrado, porque simplemente encontramos en este caso que es perpendicular a lo que sería ax de x, diferencial de x, que daría pues obviamente a lo que sería respectivo a cada uno de los lados. Entonces, por lo tanto,
quedaría como la integración de x por diferencial de x. Y lo que hacemos pues es hacer la integración correspondiente. Entonces de esa forma quedaría precisamente, bueno, aquí se simplificó a al cuadrado entre a al cubo y quedaría aquí abajo como a, pues es que queda aquí solo a la 1. Entonces aquí quedaría como x al cuadrado entre 2 evaluado desde a hasta 0 y quedaría como a al cuadrado entre 2 entre a al cuadrado entre 2a y sería un medio de a. Entonces quedaría para los tres exactamente lo mismo, como se observa en pantalla. Vean, simplemente va a ser lo mismo. Tanto las coordenadas del centroide de un cubo va hasta la mitad de a. ¿Ok? El centroide de un cubo o inclusive un paralelepípedo, aquel que sus lados no son iguales, ahí quedaría para el cubo y para el paralelepípedo quedaría de esta forma, siempre y cuando tomamos que a es esta parte, b es esta parte y c es esta parte. ¿Ok? Sería a la mitad exactamente para un paralelepípedo. Centroide de un cilindro quedaría de esta forma. Ahí encontramos que las caras, es decir, sí, las caras de los círculos quedarían igual de forma paralela y centrada entre el origen de las coordenadas. Ahí quedaría, como se observa en pantalla, y entonces el centroide en las coordenadas de y y z van a ser igual a 0, mientras que en x se va a extender y ahí sí debemos de encontrar el centroide. Y para esto el volumen quedaría de esta forma, como pi por radio al cuadrado por h. ¿Ok? El volumen del cilindro, más bien. Entonces quedaría como pi por radio al cuadrado por h. Ahora sus coordenadas del centroide de un cilindro quedaría de esta forma. Y y z son igual a 0, pero para x quedaría de esta forma. Como se va observando en pantalla, quedaría exactamente a la mitad de h. Y si la coordenada en x para el centroide de volumen de un cilindro es h entre 2. ¿Ok? Para un centroide de una esfera, aquí lo que hacemos es a partir de la función que es implícita de y al cuadrado más x al cuadrado igual a r al cuadrado. Ahí que encontraríamos evaluando todo lo que es necesario. Ustedes pueden pausar el video para que puedan hacerlo más detalladamente en sus casas. Y de esta forma vamos a encontrar lo que sería el volumen, que sería 4 tercios de pi por radio al cubo, el cual sería el volumen de una esfera. Si la figura se encuentra exactamente concéntrica al origen, entonces x es igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Centroide de una semisfera, que sería la mitad de esto. Obviamente el volumen pues sería la mitad, entonces sería 4, más bien sería 2 tercios entre pi por radio al cubo. Entonces por lo tanto y y z son igual a 0 porque se encuentra concéntrica a precisamente el plano de y y z, pero se va a estar, por así decirlo, va a estar moviéndose en x. Y de esta forma hacemos lo pertinente como se observa en pantalla. Vean lo que se va realizando. Aquí, bueno, se van a preguntar aquí qué pasó. Bueno, es el área de x, que en este caso es pi. Recuerden que el área de cualquier círculo sería pi por radio al cuadrado, pero en este caso radio va a tomar el valor de y al cuadrado. Entonces por eso es que es y al cuadrado. Y entonces quedaría de esta forma. Ahí lo que hacemos es sacar lo que sería a pi. Y obviamente quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Y ahora lo que hacemos es simplemente y al cuadrado es igual al radio al cuadrado menos x al cuadrado, como quedaría aquí en pantalla. Y entonces hacemos lo pertinente evaluado desde 0 hasta r. ¿Ok? Y entonces quedaría de esta forma, haciéndolo más rápido, de tal forma que su coordenada en x sería 3 octavos de radio. ¿Ok? Donde estaría precisamente la coordenada del centroide del volumen de una semiesfera. ¿Ok? Recopilado de centroides de volumen, ahí lo tenemos, el tetraedro recto, lo que sería en x, y, z y su volumen respectivo, el cono, el semiesfero, el paraboloide de revolución, semielipsoide de revolución, la pirámide, esfera, cilindro, cubo y o paralelepípedo. Y esos serían los pertinentes a todos los volúmenes más bien todos los centroides de volumen que vamos a estar estudiando. Entonces, por ello,
Todas estas tienen que estar en una recopilación de ecuaciones para que ustedes vayan realizando todos los cálculos que van a estar realizando en los ejercicios pertinentes a este tema completo. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se las pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.